Muchas gracias, María Paz y Vicente. Qué anfitriones más guapos hemos tenido esta semana. Hoy quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando, que han estado desde temprano conectados a nuestra reunión familiar. Damos gracias a Dios por estas conexiones, porque podemos estar más unidos que nunca a través de esta reunión familiar. Y quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Así que allí donde tú estás, junto con tu familia, diles, ahora vamos a ponernos muy cómodos, muy atentos, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos continúe hablando, ministra nuestro corazón, habla nuestras vidas. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos hables aquello que nosotros necesitamos y que podamos ponerlo por obra en nosotros, en nuestro día a día, en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, al comenzar este año, una de las cosas que le pedimos al Señor es que durante las primeras semanas pudiéramos reforzar aquellos puntos quizás débiles que a veces durante el año, en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en tantas cosas que tenemos, a veces vamos descuidando. Así que cada semana el Señor ha ido hablando a nuestro corazón aquellas áreas importantes, aquellos principios fundamentales para que nosotros podamos reforzar en este año 2021. Y la enseñanza de hoy lleva por título hágase tu voluntad. Sabemos que estas palabras fueron las palabras de Jesús en su oración, cuando le pide al Padre, Señor, pero por sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Y es una oración de renuncia, es una oración de dejar a un lado todo lo que era su persona y poner por sobre todas las cosas el deseo de Dios en su corazón. Pero hoy día no quiero hablar de Jesús, sino que hoy quiero compartirles un poco de la vida de aquella mujer que le tocó formar la vida de Jesús. Y ella es María. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, dice así: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como les decía recientemente, aquel que hizo la oración, pero por sobre todas las cosas, hágase tu voluntad y no la mía, fue Jesús. Pero cuando miramos el trasfondo de esta oración, es una oración, como decía, de renuncias, es una oración donde dejo de lado todo lo que yo quiero para hacer la voluntad de Dios. Pero esto tiene una formación y hoy día quiero enfocarme en esa formación que Jesús recibió. Y no me cabe duda que Jesús creció escuchando a una mamá que continuamente le decía: hijo, que no sea nuestra voluntad, que no sean nuestras decisiones, sino que vamos a orar para hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos acá en este versículo que recientemente yo leía, cuando María tuvo esta visita del ángel que le dice que será la escogida para dar a luz al Mesías. Cuando recibe esta notición, ¿qué dice ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y vemos una oración realmente de renuncia, vemos una oración realmente donde María dejó su vida en pause, en stand-by, para ya no hacer sus planes, sino que hacer los planes que Dios tenía para ella. Sin dudas, estas palabras fueron de una vida en rendición, de una vida que renunció a sus propios sueños para cumplir el sueño de Dios.
Cuando nos enfocamos en la vida de María, la palabra de Dios habla un poco del contexto que a María le tocó vivir. Y quiero que juntos podamos ir un poquito al contexto de la situación que María se encontraba viviendo. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús, antes que naciera, todo era regido por la ley de Moisés y ellos tenían infinitas leyes. Pero una de las leyes muy importantes para los hebreos era el momento cuando un hombre y una mujer debían casarse. Pasaban todo un proceso de elección de la familia, ellos debían conocerse, debían dar su aprobación y luego llegar al matrimonio. Pero la virginidad era algo muy importante para ellos, es para los hebreos la virginidad. Hoy en día quizás es algo que ha perdido su valor, pero en aquellos tiempos era algo muy importante. Entonces veamos como punto número 1 todo lo que tuvo que vivir María, porque ella vivió al momento de aceptar la voluntad de Dios en su vida y renunciar a sus derechos, ella ya estaba comprometida con José. Imagínense decirle al novio: ¿sabes qué, amado mío? Te tengo una noticia, estoy embarazada. Pero no es de ningún hombre, sino que es de obra del Espíritu Santo. Eso es como que cualquiera nos diría: pa. Nadie nos creería. Pero María tuvo que enfrentarse a esa situación. Y vemos que ella se enfrentó a perder a su novio, se enfrentó a un estigma social, porque en aquellos tiempos las mujeres que fornicaban o adulteraban tenían como condena la muerte, las apedreaban. Entonces, el riesgo que María estaba tomando por aceptar la voluntad de Dios era realmente de perderlo todo, de perder el sueño de su familia, de perder el amor de su vida, que era José, y vemos que en ella hubo una vida de renuncia. En el libro de Mateo, capítulo 1, del 19 al 24, nos narra la historia de cómo se encontraba José. José también tuvo que vivir una etapa difícil. Él tuvo que creer en su prometida, pero seamos honestos, a cualquiera le entraría la duda, porque realmente lo que le aconteció a María fue un hecho histórico. O sea, una vez en la vida de la humanidad pudo ocurrir que alguien pudiera concebir solo del Espíritu Santo y no hubo allí una relación sexual, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Pero para José no fue fácil creer esto. Él sabía que María era pura, él la amaba, pero también él comenzó a vivir en silencio una batalla de pensamientos. Es por esto que la palabra nos cuenta que José meditaba en esta situación, se encontraba intranquilo y Dios tiene que mandar un ángel para que José pudiera creer y se pudiera reafirmar que la historia, digamos, de María, que el cuento de María era real. Y José también dudó en un momento, porque la palabra dice que Dios tuvo que enviar un ángel para reafirmar esta situación y José pudiera creer que María estaba embarazada del Espíritu Santo y que a través de ese hijo iba a venir el Mesías prometido. Y el ángel reafirmó que todo esto venía del corazón de Dios y esto trajo paz a José. Y luego José se levanta y va donde María y le dice: un ángel apareció, él me ha dicho que seremos los padres del Mesías, yo me voy a casar contigo. Entonces ahí vemos que ellos tuvieron que atravesar una situación difícil. María tuvo que estar a la espera de que si su amado ahora quería casarse con ella, pero vemos que en todo momento Dios estaba en el asunto. Bueno, acabo de mencionar que también María se arriesgaba a morir apedreada, porque la ley decía que toda mujer que cayera en fornicación y adulterio debía morir. Entonces, para María el aceptar la voluntad de Dios significaba la muerte también. Ella enfrentó un estigma social, ella enfrentó las burlas.
Ella fue mal mirada por toda su comunidad y comenzó a vivir la persecución. Tuve la gran bendición de poder ver la serie Jesús. Te invito a que la puedas ver en este tiempo de cuarentena, y ahí se ve todo el contexto que le tocó vivir a María. Ella fue mal mirada, sus vecinos dejaron de hablarle, quemaron su casa. Ella realmente tuvo que, al momento de aceptar la voluntad de Dios, tuvo que morir a sus deseos, tuvo que morir a sus sueños. Nadie quiso ir a su matrimonio. Los padres de ellos creyeron, ellos se casaron, pero no pudo vivir la boda de sus sueños. Fue una boda donde la gente no creía, la gente no entendía por qué José aceptaba un bebé que no era de él. Entonces, todo lo que ellos tuvieron que vivir en el área social fue difícil también para ellos. Y también una de las cosas difíciles para María era que ella tenía que aceptar y ver nacer a su hijo, pero también ella sabía que como era el Salvador del mundo, lo tendría que ver morir. Imagínate tú, nosotras que somos mamás, dando a luz a nuestros hijos, pero sabiendo que Dios nos dice: ámalo, cuídalo, pero este hijo viene con un propósito, él va a morir por la humanidad. Igual eso era una tristeza, porque era un hijo que era para ella, pero no era de ella, no le pertenecía. Y eso también trajo dolor. Entonces, algo que me impacta es cuando María recibe toda esta notición. Ella le dice: me regocijo en tu palabra, me regocijo en ser yo la escogida, me regocijo en hacer tu voluntad, me regocijo en que yo sea la escogida para que el sueño de Dios se cumpla en la humanidad. Porque vemos que María, esas fueron sus palabras. Dice: he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Y vemos que María da una afirmación y una oración completamente de renuncia a sus deseos, a sus sueños, a su yo, a su carne, a su orgullo, a su ego. Ella muere completamente a esos sueños por recibir el sueño de Dios. Entonces yo quiero que esta mañana nosotros podamos pensar cómo reaccionamos nosotros cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas. Cuando Dios cambia la dirección de nuestro viaje en nuestra vida. Cuando Dios nos pide que hagamos algo o cuando Dios no quiere hacer lo que es mi sueño, lo que yo quiero hacer. Cuando Dios no contesta mis oraciones como yo le pedí. Cuando el Señor cambia de la noche a la mañana completamente todo el plan, la historia de mi vida, cómo yo tenía formada mi vida. ¿Cómo nosotros enfrentamos estas situaciones? Y hoy día quiero que meditemos en eso. ¿Cómo reaccionamos cuando el plan de Dios no es lo que yo quería para mí? No es lo que yo pensaba para mí. María fue sorprendida por un ángel que le dice que se ganaría un concurso y le dice: tú eres la premiada. Pero María nunca participó en ese concurso. Ella no escogió este concurso, sino que de un día para otro ella fue la escogida. Ella tiene que haber sido muy sorprendida, pero ella aceptó todo esto que venía para su vida. Y realmente vemos en la vida de María el reflejo de una persona, de una mujer que quiso hacer la voluntad de Dios. Y que hacer la voluntad de Dios, aunque significara para ella dolor, renuncia, dejar a un lado sus sueños, ella lo tomó con todo su corazón, con una buena actitud, y vemos en ella una humildad. Por eso que la Biblia dice que ella era una mujer pura, una mujer sencilla, humilde y obediente. Además, luego que cuando Jesús nace, imagínense ese parto. Ella era virgen y vivir por todo el proceso de un parto que es doloroso, pero ella lo vivió. Pero luego tuvo que vivir 4 años prófuga, arrancándose para cuidar ese fruto que era Jesús y no se lo mataran.
y no pudo tener casa, no pudo prepararle una habitación a Jesús. La palabra dice que Jesús nació en un pesebre, en un establo, y todas como mamá queremos que cuando nuestro hijo nazca esté bendecido completamente, con una habitación hermosa, con todas las cosas que un hijo necesita. Pero ella no pudo preparar todo eso, porque tenía que vivir arrancando con sus cosas de un lado para otro para proteger la vida de Jesús. Pero ella vivía toda esta situación gozosa, alegre, aceptando la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros reaccionamos en los propósitos que Dios tiene para mí? No sé si tú ahí estás con tu familia, míralos un momento a la cara y dile, mi amor, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos toca vivir un cambio de plan? Cuando lo que hemos estado orando, el Señor nos dice, no, todavía no es, o esto no es lo que yo quiero para ustedes. Esta situación van a tener que vivir este año. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y una de las cosas importantes que este año nosotros debemos orar y pedirle al Señor es que Él nos ayude a entender los tiempos que Él tiene para nosotros. Una de las cosas importantes que como hijos de Dios debemos orar y pedir es, Señor, que no se haga mi voluntad. Yo quiero vivir el sueño que tú tienes para mí. Y realmente eso es cuando tú mueres a tus sueños, mueres a tus deseos. Y tú le dices, Señor, quiero vivir el sueño que tú tienes para mí. Anhelo todo lo que tú tienes para mí, no lo que yo he pensado. Quizás tú de pronto pensaste estudiar una carrera, irte a vivir a otro lugar, que tu familia, no sé cuáles eran tus planes. Quizás estar hoy de vacaciones en Cancún o en el sur de Chile y estamos encerrados en cuarentena. No sé cuáles eran tus planes. Quizás tus planes no era tener un bebé y hoy estás con un bebé. Quizás tus planes no eran estar soltero. Tú tenías tu vida armada y tú siempre habías dicho, yo voy a estar casado, casada, con hijos, y quizás aún no ha aparecido la idónea que Dios tiene para ti. Dios está trabajando en tu vida, en tu carácter, pero ¿cómo reaccionas frente a eso? Pensemos por un momento cómo reaccionamos. Y el hacer la voluntad de Dios para nuestra carne trae dolor. Yo voy a ser honesta, a veces hacer la voluntad de Dios va en contra de lo que yo quiero hacer. A veces hacer la voluntad de Dios trae dolor, sufro. A veces puede que sea fome para ti hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando nuestro hijo estaba en la enseñanza media y ya se acercaba en el tiempo de que él escogiera su carrera y todo eso, y él decía, yo quiero esta carrera y me voy a ir a estudiar a estas universidades que son buenas, importantes en Chile. Igual nosotros con mi esposo nos preocupábamos porque decíamos, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y tomamos este asunto y recuerdo que pedimos una consejería con nuestro pastor y le contamos, pastor, nuestro hijo quiere estudiar esto, pero hay posibilidades que él se vaya a y a estas ciudades y no sabemos cómo enfrentar esta situación, qué debemos hacer, si apoyarlo o no. Queremos poner este asunto en las manos de Dios. Y yo recuerdo que él nos dijo, bueno, van a orar, pero una de las señales es que si esa es la carrera que Dios tiene para su hijo, va a ser en esta ciudad y no en otra. Solamente va a ser en Talca, no va a ser en Santiago ni en Concepción, porque Dylan necesita estar al lado de ustedes. Dylan no está preparado para salir aún, él necesita estar cerca de ustedes, estar en el ministerio, y nosotros dijimos a eso, amén. Y justamente nosotros llevamos nuestro hijo a esa consejería y el pastor le dice a Dylan, amén, Dylan, y Dylan dice, amén, pastor. Y yo siento que en ese amén y el haber puesto todo este asunto en las manos de Dios trajo paz a nuestra vida. Pero también cuando vimos los resultados, todas las señales se cumplieron. Él quedó en la carrera que quería, en la ciudad que quería, y él ha estudiado, y en este tiempo ha estado más cerca con nosotros, estudiando desde la casa. ¿Por qué? Porque realmente es importante cuando nosotros ponemos nuestros asuntos en las manos de Dios. Así que, ¿qué tal si tú le dices a la persona que tienes a tu lado ahí en tu casa,
Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero lo que Dios tiene para mí este año y no lo que yo quiero. No sé si tú estás decidido a eso, a morir a tus sueños, a morir a tu zona de confort. La carne a veces nos dice que esto es fome. Es como cuando los hijos le dicen a los papás: papá, dame permiso para ir a este paseo, y el papá ve todo el panorama y dice: no, hijo, no tienes permiso. Y el hijo dice: pucha, que fome mi papá. Y a veces hacer la voluntad de Dios a nuestra carne nos parece que fuera fome, nos parece que fuera injusto. Pero mira lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Una de las cosas que María le dijo a Dios cuando se le apareció el ángel fue: el hacer tu voluntad. Ella dijo, lo voy a leer textual, dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, María le dijo: mi vida yo la someto a tu palabra, a lo que tú tienes para mí. Y la palabra de Dios dice: el Espíritu es el que nos da vida. La carne para nada aprovecha. Y la carne es la que sufre cuando no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice: la carne no sirve para nada. La carne solo nos va a sacar del propósito de Dios. Pero dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú recibes una palabra de Dios para ti y tú dices: Señor, la tomo para mi vida y quiero tu voluntad y no la mía, y voy a ser obediente, tú vas a recibir vida. Tu familia va a recibir vida y vas a entrar a vivir el sueño de Dios para ti. Porque finalmente a eso vinimos, a eso vino Jesús. Jesús no vino a cumplir su sueño, Jesús vino a cumplir el sueño de Dios para toda la humanidad. Y nosotros también nacimos con un propósito. Y ese propósito es cumplir el sueño que Dios tiene para nosotros y no los nuestros. Muchas bendiciones y muchas puertas están cerradas quizás hoy en tu vida. Muchas puertas no se han abierto, están detenidas quizás aún muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Pero muchas veces es porque nuestra actitud no es la correcta. La actitud de María fue de obedecer, pero ella obedeció con gozo. Ella fue humilde, ella fue sencilla y aceptó la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros complicamos todo lo que Dios quiere hacer porque no somos sencillos de corazón, no somos humildes. A veces creemos que la humildad es ser de bajo perfil, es hablar bajito, pero a veces hay personas así que son súper orgullosas y que no les gusta hacer la voluntad de Dios cuando Dios le pide algo. Pero María fue una mujer sencilla de corazón. Ella dijo: Señor, no importa mi vida, no importa mis planes, yo tomo el riesgo de hacer tu voluntad. Ella tuvo humildad en su corazón. Se sintió muy afortunada, muy bendecida. Pero a la vez también ella estaba muriendo y renunciando a todos sus derechos. En el libro de Salmos, capítulo 40, el versículo 8 dice así: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Me complace hacer tu voluntad. Es muy distinto cuando nosotros hacemos algo complacidos, como lo hizo María, con gozo, con una actitud correcta. Es muy distinto cuando nosotros lo hacemos enojados. Los que somos papás podemos ver esa actitud en nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos quieren algo y nosotros no se lo damos porque no es lo que ellos necesitan? Inmediatamente ellos hacen puchero, se enojan. O esa mamá que amaban en un minuto, luego como que la odian al mismo minuto. ¿Y cómo se siente el corazón del papá o de la mamá? Uno dice: pucha, qué lata que un hijo, por no aceptar lo que le estoy indicando, me mire así o me responda así. Pero ¿cómo se siente el corazón de un papá
o de nosotras las mamás, cuando un hijo dice, está bien mamá, yo quería esto, pero si tú me dices que no, yo lo acepto. Es como, hoy en día eso es como algo inusual, que no ocurre mucho. Pero cómo se siente el corazón de uno. Uno dice, qué bacán que mi hijo entienda que yo lo hago por su bien. Qué genial que mi hijo entienda que esta decisión que estoy tomando es por su futuro, es porque realmente yo lo quiero ver bendecido. El corazón del Padre se alegra mucho cuando ve una actitud positiva en nosotros, cuando ve una actitud de humildad, de sencillez. La actitud de María cambió la historia de la humanidad. Ella aceptó la voluntad de Dios y trajo al Salvador, y el Salvador trajo una vida eterna para cada uno de nosotros. Ella podría haber abortado a ese bebé, ella podría haberle puesto fin a ese embarazo y haber dicho, no, yo no soporto esta presión, yo no soporto esto de dar a luz a un hijo y que tampoco me pertenezca y que vaya a morir. Es demasiada la presión. Ella pudo haberlo hecho, pero más ella aceptó la voluntad que Dios tenía para su vida. Hoy yo quiero darle fin a esta enseñanza, pero también que juntos podamos meditar. ¿Qué es lo que quizás tú has dispuesto para este año? Pero hoy también vamos a poner esos sueños en las manos de Dios. Vamos a poner nuestros planes, nuestro futuro. Y para que Jesús llegara a hacer esa oración, hágase tu voluntad, yo digo, Él tiene que haber visto a su mamá orar. Él tiene que haberse acurrucado en las piernas de su mamá cuando ella oraba y decía, Señor, por sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Y Jesús tiene que haberse impregnado de una mamá que siempre se alegró de hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando llegó el momento de la prueba del Getsemaní, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, Señor, por sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Cuando nosotros morimos a nuestros sueños, cuando nosotros morimos a nuestros planes, con la actitud correcta, vamos a hacer que el sueño de Dios venga para nuestro corazón. Quizás lo que hoy tú estás viviendo es totalmente contrario a los planes que tú tenías para tu vida. Pero hoy, ¿qué tal si le dices al Señor, yo este año ya no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer tu voluntad? Quiero que tu voluntad sea la que prime en mi vida y quiero recibir los tiempos que tú tienes para mí con una actitud de gozo. Eso significa para los jóvenes aceptar muchas veces lo que no quieren escuchar. Eso significa quizás para un enamorado aceptar que la persona que está enamorada no es para ella o no es para él. Eso significa quizás aceptar que esa oración que tú tanto has pedido, el Señor diga, este no es el tiempo y no va a venir. Eso significa aceptar que quizás un hijo, un nieto vino cuando no eran los planes. Eso significa aceptar quizás hoy día un proceso en tu matrimonio, en tu familia que no te gusta, aguantar, soportar, pero el Señor te dice, obedece. Y en obedecer, tú vas a ver la bendición para tu familia, vas a ver la bendición para tu hogar, para el ministerio. Y muchas puertas que estaban cerradas se van a abrir si tú me obedeces. Si tú, por sobre tus planes, por sobre tu comodidad, por sobre lo que tú quisieras, hoy pones mis planes, dice Dios. Así que quiero invitarte a orar. Quiero invitarte que cierres tus ojos y que por un momento tú medites, que juntos meditemos en que quizás hasta el día de hoy nosotros hemos querido hacer nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros deseos. Pero hoy yo te invito a que tú pongas esos sueños, a que tú pongas los planes tuyos a los pies del altar de Dios y que le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quizás muchas veces te he dicho que quiero hacer tu voluntad, pero lo he hecho con una actitud como obligada y no disfrutando el proceso. Pero hoy, Señor, yo te pido que quiero hacer tu voluntad, porque quiero, como dice tu palabra, que el hacer tu voluntad me haga bien,
Eso quiero, Señor. Yo no quiero vivir mis sueños por sobre tus sueños. Yo no quiero que mis actitudes, que mis malas actitudes desagraden tu corazón. No quiero hacer pucheros, no quiero enojarme, no quiero tener una actitud desagradable, Señor. Porque a mí como mamá me duele mucho cuando uno de mis hijos tiene esa actitud conmigo. Pero también muchas veces quizás esa ha sido mi actitud frente a ti, frente a algo que tú me has pedido y no quiero obedecer porque es fome, porque es injusto, porque yo considero que no está bien. Pero hoy quiero renunciar a mis sueños, quiero renunciar a mis planes. Y así como María, queremos decirte, he aquí tu siervo, Señor. He aquí tu sierva, Señor. El hacer tu voluntad me ha hecho bien y hágase conforme a tu palabra en mi vida. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Hoy yo te invito que si tú quieres voluntariamente pongas tu familia en las manos de Dios. Pongas esa situación que te duele, que te ha llevado a ser procesado, pero ponla hoy en las manos de Dios. Y dile, he aquí, Señor, tu siervo y tu sierva. Hágase conforme a tu palabra. Que este 2021 yo quiero vivir todo lo que tú tienes destinado para mí, para mi familia. Aunque quizás no estaba en mis planes vivir ciertas situaciones, pero yo me alegro en hacer tu voluntad. Eso quiero que sea mi oración este año. Me alegro en hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad me ha hecho bien, Señor. Padre, hoy recibe esta oración, que te la damos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Qué hermosa oración que hemos hecho. Quizás de pronto tú hoy te has conectado por primera vez y aún no has tenido esa cercanía con Jesús que tú quisieras. Yo quiero invitarte que si hoy tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, es una oración que se demora 1 minuto, pero que puede abrir las puertas para vivir una eternidad con Jesús. Así que si hoy es tu primera vez que tienes un contacto con la palabra de Dios o quieres volver a reafirmar tu pacto con el Señor, te invito que allí donde tú estás hagamos esta oración y repitas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque a través de tu palabra hoy me has hablado. Señor, reconozco que soy pecador y que el pecado me ha alejado de ti, me ha apartado de tu voluntad y de tu propósito. Sé que tú eres el único Salvador y que a través de ti yo puedo obtener la vida eterna. Por eso hoy te invito a mi vida. Te entrego mi corazón para que tú seas mi Señor y mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si tú eres una de esas personas que hoy ha hecho esa oración, te invito a que puedas ver este siguiente video. Hola, estamos muy felices de conocerte. Si esta es la primera vez que te conectas a nuestra reunión familiar, queremos decirte que tú eres nuestro invitado especial. Estamos muy emocionados de tenerte hoy junto a nosotros. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras próximas reuniones. Siempre serás bienvenido. Te motivamos a que nos escribas a este número de teléfono. Anhelamos saber más de ti y conocerte y acompañarte en este nuevo tiempo. Queremos orar por tu vida porque nos interesan tus necesidades. Eres bienvenido a la Misión Carismática Internacional Constitución y estamos felices de saber que así como nosotros le has dado tu vida a Jesús.